Señor. Nuevamente les saludo a todos, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Vamos a continuar en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, el capítulo 7. Mateo, el capítulo 7, una porción muy conocida de nosotros, del versículo 24 al 28. O al 29 para terminar la porción. Mateo 7 del 24 al 29. Amén. Vamos a leer de manera acostumbrada. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron un ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pueden sentarse dando otra alabanza al Señor. Gloria a Jesús. El propósito de Dios desde el principio ha sido establecer su reino. Y para establecer su reino se requiere de unos elementos. El primer elemento es el rey. Para establecer un reino tiene que haber un rey, ¿verdad? Y ese rey soberano es nuestro Señor Jesucristo. Para establecer un reino tiene que haber un pueblo. Y nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos somos pueblo de Dios en esta noche? Tiene que haber un territorio, una tierra. Israel tuvo una tierra que Dios le prometió, y nosotros también tenemos esperanza de una patria celestial. Y hay un instrumento que regula la relación entre el rey, entre el soberano y su pueblo, y entre el pueblo mismo, y es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, hoy vamos a usar un poquito la Biblia solamente para... Es bueno que sepamos que en un mundo donde cada uno quiere emitir su propio concepto, en un mundo donde cada uno quiere emitir su propio razonamiento y decir, bueno, eso que usted dice es respetable, pero yo no lo comparto, yo creo otra cosa. Y bueno, cada uno tiene derecho a opinar, pero quien establece, quien determina qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, es Dios. Dios es el que dice qué es lo que es justo, qué es lo que es injusto. Y Él es el referente principal de lo que es la bondad, la maldad, lo que es la justicia y la injusticia, sin cuestionamientos. Sin cuestionamiento. Él es el soberano. Y su palabra es viva y eficaz y permanece para siempre. Su palabra es la verdad y nada hay contra la verdad, sino a favor de la verdad. El que va contra la verdad le pasa como a Saulo. Da coces contra el aguijón. Como quien dice, se estrella contra la pared. Bendito el nombre del Señor. Nadie pelea con Dios y sale vencedor, porque Dios es el Todopoderoso. Pero aparte de eso, nuestro Dios no es un Dios caprichoso. Nuestro Dios es un Dios bueno.
Y por eso dice la Biblia, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Cuántos hemos confiado en este Dios maravilloso? Hablando de la palabra de Dios, de su testimonio principal es la palabra de Dios. Fuente fehaciente, fuente inequívoca de la revelación divina, de la voluntad de Dios. Hablando de esto, dice la Escritura, la ley de Jehová es perfecta. En ella no hay imperfección. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Bendito el nombre de Jesús. El testimonio de Jehová, o sea, su palabra, sus preceptos, el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Nosotros éramos sencillos o somos sencillos, pero Dios nos ha dado sabiduría por su gracia y su misericordia. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos sabios hay aquí en esta noche? Dios nos ha dado de su sabiduría por su gracia y su misericordia. Los mandamientos de Jehová son rectos. En ellos no hay nada torcido. En ellos no hay nada de malo, nada subterfugio, nada malo. El mandamiento de Jehová son rectos y alegran el corazón. ¿Cuántos nos hemos alegrado en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios? El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son todos verdad y son todos justos. Bendito el nombre del Señor. Dice la Escritura que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces tenemos una palabra de Dios que a veces, o sea, si uno la quiere controvertir es porque hay otro elemento, y es que Dios a nosotros nos ha dado una capacidad de decisión. Dios no ha hecho robots. Dios no ha hecho cyborgs. Dios no ha hecho gente ahí. No. Hay unos seres como los espíritus y los seres humanos a los que Dios nos ha dado capacidad de decisión. Nos ha dado la administración del uso de nuestra voluntad. Escoger si nos sometemos o nos rebelamos. Escoger si obedecemos o desobedecemos. Obedecer si acatamos o desacatamos. Esa potestad es nuestra. A veces nosotros le decimos a Dios muchas veces, Señor, ayúdame. Y Dios nos ayuda, pero a veces nosotros le pedimos a Dios que haga lo que nos toca hacer a nosotros. Y le pedimos a Dios que decida lo que debemos decidir nosotros. Y una de las cosas que debemos decidir es poner por obra la palabra de Dios. A veces uno dice, si yo preguntara en esta noche, ¿quién es la roca? Uno dice, Jesucristo. Pero desmenúcemelo. Es Cristo, pero ¿qué parte de Cristo? La roca son las enseñanzas de Jesucristo. La roca son los principios de la palabra de Dios, sus valores, sus mandamientos. Por eso aquí dice la Escritura, el que oye mis palabras, dice el Señor, y las pone por obra, y las hace, y las obedece, y las cumple, le compararé a un hombre sabio, prudente, que edifica su casa sobre la roca. O sea que la roca
El fundamento son los principios, los valores, los mandamientos, los preceptos de la palabra del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y obedecerlos y ponerlos por obra y cumplirlos es lo que nos hará a nosotros estar establecidos sobre la roca eterna de los siglos, el cual se llama Jesucristo. Pero si alguno oye estas palabras y no las hace, y no las pone por obra, ¿qué dice la Biblia? Es comparable a una persona necia, a una persona insensata que edifica su casa sobre la arena. En ambos casos vienen ríos. En ambos casos vienen huracanes, tormentas, vienen con ímpetu. Y dice la Escritura, viene lluvia tormentosa, vienen ríos, soplan vientos huracanados y dan con ímpetu, con fuerza contra la casa. Y la casa es nuestra vida. Pero si ponemos por obra la palabra de Dios, ¿qué pasa con esos vientos? ¿Qué pasa con esa lluvia? ¿Qué pasa con esos ríos? No podrán destruir nuestra vida, porque estará fundada sobre la roca, bendito el nombre del Señor. Podrá venir lo que quiera venir, podrá venir la prueba. La palabra de Dios en nosotros es a prueba de todo, hermano. La palabra de Dios es a prueba de tragedia, es a prueba de trauma, es a prueba de todo tipo de experiencia. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando haya pasado todo, si nosotros estamos en el Señor, si nosotros descansamos en su santa palabra, estaremos firmes. Cuando todo haya acabado, estaremos firmes en el nombre de Jesús, porque hemos obedecido su santa palabra. Pero si no ponemos por obra la palabra, en este tiempo nos inventamos muchas cosas. Con el perdón, hasta los pastores nos queremos inventar cosas. No es que la modernidad, a los jóvenes hay que plantearles otra cosa. Bueno, yo no sé. Uno puede variar las formas, pero la esencia tiene que ser la misma. Si al niño no le gusta en teterito, le busco una vasijita, le busco, bueno, no sé, pero de que le tengo que dar la lechecita, le tengo que dar la lechecita. Si la yuquita no le gusta así como ella viene, entonces le hago carimañola. Le hago, ¿qué más le hago? Le hago tortilla, pero le tengo que decir, le tengo que dar la yuca, le tengo que dar la yuca. Y aquí, hermano, lo que nos establecerá firme, los que nos hará resistir contra los embates del enemigo, contra las tormentas, contra la presión de adentro, de afuera, de nuestra familia, de los compañeros de trabajo, de los vecinos. Lo que nos hará estar firmes es estar sostenidos en la palabra de Dios, es poner por obra la bendita palabra de Dios, porque este es el instrumento que Dios nos ha dado. Y el meollo de la vida cristiana, hermanos, no es otro sino doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ese es el meollo. Hay gente que quisiera que Dios le torciera, Señor, pero tuérceme el brazo y ayúdame a hacer. No. Dios no te va a torcer el brazo. Eso sí, Dios ahora en el Nuevo Testamento nos ha habilitado. Dios ha puesto de su espíritu en nosotros. Ha quitado o ha limitado nuestra naturaleza vieja
porque nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido, pero Dios nos ha redimido nuestro espíritu, nos ha hecho libres en el espíritu, nos ha dado de su Espíritu Santo, nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, para que por ese espíritu nosotros seamos más que vencedores, no solo vencedores, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta palabra nos transforma, es la palabra la que nos transforma, es la palabra la que renueva nuestro entendimiento, es la palabra la que cambia los conceptos viejos, lo que me enseñó mi abuelita, lo que me enseñaron los muchachos del barrio, lo que me enseñaron los profesores ateos de la universidad. Es la palabra de Dios la que ha renovado mi entendimiento y la que me ha hecho una nueva criatura, para que yo ahora me someta ya no al pecado, sino en obediencia a la palabra de Dios. Dice en Éxodo, Dios le dijo al pueblo: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. ¿Y si no dieres oído a mi voz? ¿Y si no guardas mi pacto? ¿Será que seguirá siendo mi pueblo especial? ¿O a veces no permitía Dios que el pueblo fuera arrasado por los enemigos? Y tenía que decir el Señor: pueblo es que divaga de corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. Quiero hablarles aquí de un rey. Primero vamos a leer brevemente Deuteronomio 17. Vamos a analizar brevemente lo que Dios, que en su presencia, cuando ellos ni se imaginaban de la rebelión que iban a tener más adelante, pero Dios conoce todas las cosas, hermano. Dios conoce tu futuro. Dios conoce qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Dios conoce qué es lo mejor para ti. Y Dios conoce cómo es que nosotros nos mantenemos firmes, fieles. Dice aquí en Deuteronomio 17:14: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Mire, no ignorando que su rey es Jehová de los ejércitos, que Él es el Rey de los reyes y el Señor de señores, el Todopoderoso delante de ellos, el Todopoderoso peleando por ellos. Pero el Señor sabía que iba a llegar el día en que iban a querer un rey humano, un rey limitado, un rey que iba a abusar de ellos, un rey que iba a usufructuar su plata, su oro, sus hijos, sus posesiones, pero parodiando aquí: yo quiero rey, como los niños. Pero nuestro rey es el Señor de la gloria. Pero de todas maneras, dice el Señor, versículo 15: ciertamente pondrá rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Dentro de tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero hay unos requisitos. Versículo 16. Primero, pero él, ¿no qué? No aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino, ni con la idea de ir a aumentar caballos. Primer requisito: no aumentará para sí caballos. Versículo 17, segundo requisito: ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Por qué?
para que su corazón ¿qué? No se desvíe. Tercer requisito, no tomará para sí ¿qué? Ni plata ni oro, amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Y qué hará? Y lo tendrá consigo. ¿Y qué más? Y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de ¿qué? De que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? Hay que poner por obra la palabra de Dios. Fíjese, Salomón fue aquel joven que bien instruido, que bien formado, que por un padre que tuvo temor de Dios, cuando el Señor se le apareció en Gabón y dice: pídeme lo que quieras que yo te dé, habiendo podido pedir muchas riquezas, habiendo podido pedir el poder vencer a sus enemigos, él le hace una petición que agradó al Señor de la gloria. Dios: Señor, yo soy pequeño, tu pueblo es grande, yo soy un niño y me ha tocado la responsabilidad de apacentar a tu pueblo. Señor, dame corazón entendido, dame sabiduría, Señor, para apacentar a tu pueblo. Y esto agradó al Señor de tal manera que le dijo: por cuanto no me pediste ni riquezas ni la vida de tus enemigos, te voy a dar lo que me pediste y lo que no me pediste. Te voy a dar sabiduría cual ningún hombre antes de ti ni después de ti, como ningún rey ni antes de ti ni después de ti. Y te voy a dar aún mucha riqueza, mucha fama, muchas cosas. Pero ya habían unos requisitos para que un rey se mantuviera ecuánime. ¿Cuáles eran? No tener muchos caballos, no tener mucho oro, ni tener muchas mujeres. Primer libro de Reyes, capítulo 4. Dice el versículo 26. Venían de lejos a contemplar la sabiduría de Salomón. Y casi siempre cuando uno le dice: oye, en tal parte está sucediendo esto, normalmente uno va y uno observa y dice: oye, pero la gente sí es escandalosa. Yo pensaba que, y nosotros como buenos costeños más, ¿verdad? Y esa era la bulla. Nosotros somos así, ¿verdad? No, allá, imagínate, alguien se impacta. No, allá tal cosa está pasando esto. Mira, fulano, tal persona. Vamos. Yo pensaba que era otra cosa. Pero cuando venían a ver la sabiduría de Salomón, gente prestante, gente que no se dejaba impresionar, decía: no me han contado, así decía la reina de Sabá, no me han contado ni la mitad. Mayor es tu gracia, mayor es tu fama, mayores, bienaventurados los que están alrededor tuyo. ¿Y por qué Salomón estaba bendecido? Porque había obedecido a la palabra de Dios. Pero ahora fíjese lo que pasa aquí. Primer libro de Reyes 4:26. Dice: además de esto, Salomón tenía ¿qué? 40,000 caballos en sus caballerizas, para sus carros, y 12,000 jinetes. ¿En cuántos caballos puede montar uno?
¿Cierto? 40.000 caballos, ¿son muchos caballos o pocos caballos? Bueno, empieza uno a tener sus caprichitos. ¿Ah? Empieza uno a decir, ay, pero esto no es tan malo. Ay, pero si es que a mí me gusta coleccionar esto. ¿Ah? De paso fino. ¿Ah? Capítulo 10 del mismo libro. Versículo 14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era ¿de cuánto? De 666 talentos de oro. Hermano, esa es una cantidad de oro. Un talento equivalía a 10.000 denarios. Y dice el versículo 16, hizo 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Pero Dios le había dicho que no tuviera mucho ¿qué? Ni mucha plata ni mucho oro. Y se va uno rodando. Dios le dice, mira, mantente aquí, no te... Y empieza uno ahí. Una cosa, este caprichito. Señor, y este otro caprichito. Ay, si no, pues esta cosita también la quiero. Y ya me voy acercando por aquí. Capítulo 11. Desde el versículo 1. Pero el rey Salomón amó además de las hijas de Faraón, ¿qué dice? A muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Geteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, ¿qué? Harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, ¿cómo? Con amor. ¿Y tuvo qué? 700 reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Hermanos, ¿qué hace un hombre con 1000 mujeres? Si atiende a una con el perdón, esto es muy humano, si atiende una cada día, no las tiene a todas en el año, ni en 2 años. Porque a veces uno hace las cosas para su propia gloria, para su propia perdición. Y a veces uno cree que hay cosas que no lo van a afectar y sí lo van a afectar porque la palabra de Dios lo dice. Y dice el versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón ¿qué? No era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y el gran Salomón, el sabio Salomón, dice que, versículo 5, siguió a Astoré, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y dice el versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y sabe, desde ahí el Señor le dijo, el reino va a ser dividido de tu mano. Él pertenecía a Judá y le quedó una sola tribu y media
Se dividió el reino de Judá quedó con Benjamín y la media tribu de Manasés. Porque hermanos, uno en su decisión decide alejarse del Señor, decide apartarse del Señor, decide hacer su propia voluntad. En términos coloquiales, decide hacer lo que le da la gana. Pero de su padre, dice la Biblia, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Y por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque dice la palabra, porque hará todo lo que yo quiero, porque hará todo lo que yo le mande. Y cuando el Señor nos invitó a seguirle, hermanos, el Señor nos dijo, si alguno viene en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos queremos seguir al Señor? Dice la palabra, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Muchos queremos seguir al Señor, pero haciendo nuestra propia voluntad. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Qué debo hacer, Señor, para heredar lo que tú prometes? Y uno de los mandamientos sabe, sí, eso es todo. Los he guardado de mi justo, Señor, que estoy listo. Te falta una cosita. ¿Tú has guardado la ley? Sí, bueno, como el resumen de la ley es el amor. Y tú amas a Dios y amas a tu prójimo, entonces vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Torció la puerca al rabo. Se puso triste, dio la espalda y se fue. Hermano, Dios quiere que hagamos su voluntad. Y nosotros, incluyéndome, a veces no nos queremos someter al Señor de la gloria. El mismo Señor. ¿Usted cree que el Señor esté diciendo, uy, voy para la cruz? Uy, qué emoción, voy para la cruz. No. En Getsemaní oraba y su sudor era como grandes gotas de sangre. Pero orando en agonía y sin apoyo, venía a buscar a los discípulos y estaban dormidos. Y decían, no habéis podido velar conmigo ni una hora. Estoy en angustias. Mostrando a Jesucristo en su humanidad, que hay cosas que a veces no son fáciles, pero que están en el propósito de Dios. Y oraba varias veces, si fuere posible, pase de mí esta copa. Pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces muchos de nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios nos ha venido pidiendo cosas. Nos ha dicho, mira, no quiero que hagas esto, no quiero que hagas esto, quiero que vayas allá, quiero que ores, quiero que me busques, tengo cosas que decirte, tengo propósitos contigo, tengo planes contigo. Pero Señor, es que uy, esa joven no te conviene. Ay, Señor, pero es que tú ves que ella va para donde tú vas. Tú ves que ella me ama como tú me amas. ¿Tú crees que con ella se cumplirá el propósito que yo tengo que hacer? Señor, pero es que yo la quiero. Y Dios respeta. Dios respeta. Conozco gente frustrada. Gente que alcanzó lo que quería, pero no lo que Dios quería. Hoy, aunque tuvieron lo que querían, no están satisfechos.
Porque, hermano, el propósito del mandamiento de Dios es un corazón limpio. Es una fe no fingida. Es un amor profundo, limpio, de todo corazón hacia el Señor. El propósito de Dios, la voluntad de Dios es para que te vaya bien, para que se prolonguen tus días, para que no solo disfrutes. Cuando Salomón hacía la voluntad de Dios, dice que Israel estaba cada uno debajo de su parra y cada uno debajo de su higuera. Los enemigos no tenían fuerza para enfrentar a Israel y el Señor le dio paz por todas partes, desde Dan hasta Berseba. Todos estaban sometidos, todos estaban doblegados. Cuando alguno se enfrentaba a Israel, Israel había agradado al Señor, el Señor peleaba con ellos. Hasta piedras tiraba el Señor del cielo contra sus enemigos. Cuando nosotros agradamos al Señor, hermano, nosotros estamos en paz. Cuando nosotros agradamos al Señor, el Señor nos tiene bendecidos, nos tiene rodeados, nos tiene cercados. Hasta el diablo nos envidia, como envidiaba a Job. Pero el mal uso de nuestra voluntad, el mal uso de nuestros deseos, el creernos más sabios que Dios. Me impacta que un hombre al que Dios le dio tanta sabiduría termina adorando ídolos. La desobediencia empieza a entenebrecer el entendimiento. Esto de la corrupción, esto de todo lo que se ve ahora, la gente en sus pasiones vergonzosas, fue porque se alejaron de Dios. A Dios lo sacaron del Congreso. A Dios lo sacaron de los colegios. A Dios lo sacaron de las universidades. A Dios lo han sacado de los hogares. Ojalá no lo saquemos de la iglesia. Pero sabe, por lo menos hay una iglesia en el Apocalipsis al que el dueño de la iglesia le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Como quien dice: me tienes afuera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios está extrañando tu voz y la mía en las madrugadas. Dios está extrañando tu vida rendida a sus pies. Hermano, nosotros podemos decidir seguir al Señor de la gloria. Ahí me llama la atención. Nosotros estamos con mejores pactos, con mejores promesas. Oiga, y que Job pueda ser un hombre más obediente que nosotros. Y que Daniel pueda ser más obediente que nosotros. Y que José pueda ser un mejor hijo que nosotros. No es posible. No es posible. A veces los miramos como superhombres, pero dice la Biblia que tenían las mismas pasiones que las nuestras. Pero simplemente decidieron doblegar su voluntad a la voluntad de Dios. Decidieron rendir su vida, decidieron ser instrumentos en las manos de Dios. Pudieron darle el valor a esta bendita palabra y decidir ponerla por obra. Vamos a estar en pie, amados hermanos. Yo voy a invitar a alguien que decididamente decida poner su vida en las manos de Dios.
Ahorita la hermana decía que reflejaba su vida. Hermano, yo no sabía decirle que no a nadie. Me gustaba agradar a todo el mundo, pero a todo el mundo no se le puede agradar. E intentando agradar a todo el mundo, al primero que desagradaba era a Dios. Un día con lágrimas en los ojos, arrodillado por aquí, por este sector, mi pastor, el hermano Álvaro, me llegó a decir 10%. Yo tenía una amiga y no estaba enamorado de nada, sino simplemente como garante cogía me encontraba una flor por ahí y de pronto decía, Dios te bendiga. Y me pillaba mi pastor y después dice que no enamora. Me enamoré a mi manera. Me quiso corregir y me le paré. Hermano Álvaro, me tiene que respetar. Me dice, oiga, me dijeron que andaba con la no sé qué. Y yo, con la no sé qué, hermano, no, con mi novia. Pero un día Dios me dijo, así no me sirves para el propósito que yo tengo contigo. Y como verdaderamente he amado a Dios, hermano. Y como verdaderamente Dios me ha dado lo que nadie me ha dado. Mi padre me abandonó. Y mi Señor, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Él fue el que me recogió. Muchos me han menospreciado, muchos me han tenido en poco. Y el que me ha puesto en alto se llama Jesucristo. Yo le pude decir al Señor, Señor, si no te sirvo así, entonces mete tu mano en mi vida y cámbiame. Y de ahí decidí, si me gusta agradar, entonces voy a agradar a Dios. Si no puedo agradar a todo el mundo, ya sé que no puedo agradar a todo el mundo, voy a agradar a Dios. Al que le gustó, con todo respeto, al que le gustó y al que no le gustó, voy a agradar a Dios. Voy a decir lo que Dios quiere que diga, aunque la gente no le guste. Voy a hacer lo que Dios quiere que haga, aunque la gente no le guste, aunque la gente me critique, aunque la gente diga lo que quiera. Pero yo quiero agradar al Señor de la gloria, al Dios que me salvó, al Dios que le debo todo lo que soy y todo lo que tengo. Dios te ama. Dios tiene algo especial contigo. Hermano, ¿usted cree que no da dolor? Sansón, un nazareo, no había filisteo, se le enfrentaban 1000 y con una quijada de burro hacía 2 montones de a 500. Y 2 montones de a 500. Y por empezar a salírsele a Dios, por empezar a jugar con lo que Dios le ha dado, por ponerle el corazón a una mujer que no lo amaba, a una mujer que le sacó el secreto de su fuerza, al que Él le abrió su corazón, lo entregó a sus enemigos, le sacaron los ojos y después lo llamaban para que fuera la burla, el escarnio. Un cristiano que ha servido, un cristiano que ha predicado, una hermana que ha sido de bendición. El diablo le arma trampa, quiere que desobedezca, le plantea engaños, le hace ver cosas aparentemente buenas solamente para que desobedezca al Señor de la gloria. Hermano, en batalla el diablo no puede con nosotros. Él sabe que Él está vencido con nosotros. La estrategia del diablo es hacernos pecar. La estrategia del diablo es que desobedezcamos al Señor, que nos salgamos de su presencia para destruirnos. Y después vemos a un Sansón humillado. A cuantos hermanos, pastores, predicadores, servidores, ahora no los vemos vueltos una miseria, siendo la burla del mundo, siendo la burla del diablo, siendo la burla de todos, cuando Dios tiene un propósito grande. Yo voy a invitar
de una manera especial a los jóvenes de esta iglesia, a los adolescentes, jóvenes, hombre y mujer. Pon tu vida en las manos del Señor, mi hermano. Dios quiere hacer algo especial contigo. Yo te voy a invitar, joven, hombre y mujer, ahora mismo sal de tu asiento y empieza a rendirle tu voluntad al Señor voluntariamente. Esto no es emoción, esto no es voluntariamente, Señor. Yo voy a rendir mi vida, voy a renunciar. Hay cosas a las que tienes que renunciar. No que ahí no prohíben nada, aquí no prohibimos nada, pero aquí hay cosas a las que hay que renunciar si queremos servirle al Señor de la gloria. Aquí hay cosas a las que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que tocar la cruz que nos ha tocado. A veces no queremos vivir nuestras circunstancias, a veces no queremos las experiencias por donde tenemos que pasar. José no hubiese querido vivir lo que le hicieron sus hermanos, no hubiese querido vivir la esclavitud en Egipto, no hubiese querido tener su experiencia en la cárcel, pero todo eso fue necesario para llegar a ser gobernador de Egipto y ser libertador de su pueblo en el nombre del Señor de la gloria. Hay experiencias por las que tendrás que pasar. Hay momentos en los que tendrás que llorar. Habrá cosas a las que tendrás que renunciar. Te tocará llorar por alguien a quien le has puesto el corazón, pero no es lo que Dios quiere para ti, porque te está esperando algo mejor que Dios tiene para tu vida, para tu alma. Es el propósito de Dios en tu vida. Porque muchos de los que no lo han hecho hoy están frustrados, amargados, molestos con Dios, cuando ellos fueron los que tomaron sus propias decisiones, echándole la culpa a Dios. Cuando joven amé aquí a dos mujeres, dos jóvenes de la iglesia. Hoy en día ambas son esposas de pastores, pero no eran para mí. Me tocó renunciar a ellas. Oh, santo es el Señor. Ahora en noviembre, a finales de noviembre, cumplí 23 años de casado con la esposa que Dios quería para mí. Una mujer que ha alegrado mi vida. Una mujer que ha sido de bendición para mi vida, que me ha acompañado, que me ha soportado, que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Era la mujer que Dios quería para mí. Bendito el nombre del Señor. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Renuncia a lo que no es de Dios. Un día una joven, era amiga mía, no era de la congregación, yo era pastor en La Victoria. En un empleo como maestra se ganaba 50,000 pesos. En aquella época, hace más de 20 años. Pero le ofrecían otro empleo donde se ganaba 500. Pero sabe, los 50,000 pesos era como maestra en el colegio de la iglesia. Ahí estaba fiel, ahí asistía a los cultos. Pero en los 500,000 pesos ganaba más plata, tenía el bolsillo lleno, pero su vida espiritual muriéndose. Hay decisiones que nos matan. Hay decisiones que nos han ido llevando a la ruina, como pasó con Salomón. Pero si tú decides obedecer a Dios, tú verás la bendición de Dios en tu vida. Vendrán los vientos, vendrán los ríos, vendrán los huracanes, vendrán las tormentas, vendrán las persecuciones, las envidias, vendrán las oposiciones, pero tú saldrás victorioso en el nombre del Señor, agarrado de la mano de un Dios bueno, grande, poderoso, santo, que quiere cumplir su propósito en nosotros.